Se avecina un nuevo ventarrón para el gobierno del presidente Luis Abinader. Es una pena tantas situaciones que se le presentan al mandatario, escándalos, él trabajando día y noche, tratando de que las cosas salgan bien, pero lamentablemente cuando no se actúa con total transparencia, no lo digo por él, sino porque quizás se deja llevar o se lo rodean un grupo de personas que andan buscando su tajada, negocios, pues sucede lo que nosotros temíamos y que fuimos el único programa que hizo cuestionamientos sobre los contratos de las vacunas, cómo se adquirieron, cuánto se gastó, qué realmente tenían esas cláusulas de esos contratos para adquirir esas vacunas. Bueno, ahora sale a la luz un conflicto con AstraZeneca, Pfizer va por el mismo camino y hay problemas. Hay problemas. ¿Por qué? Porque también lo peor, en un país con crisis, donde se tomaron millones en préstamos para poder controlar la pandemia, y eso está bien porque no se puede criticar, pues había que traer las vacunas. De hecho, por eso ahora ha bajado y el rebaño está, no totalmente, pero prácticamente inmunizado. Está controlado el COVID aquí en este país. De hecho, República Dominicana es referencia. El manejo que tuvo República Dominicana en lo que tiene que ver con las vacunas es referencia para otros países. Eso está muy bien, lo aplaudimos. Qué bien, perfecto. Ahora, ¿dónde quedó la transparencia? ¿Dónde quedó el control, la fiscalización del dinero? Porque no es con dinero regalado. Es cierto que hubo una donación, pero fueron muchos los millones que se invirtieron para traer esas vacunas. Más rumores que andan por ahí de un ex diplomático de la Embajada de Estados Unidos que alega que las vacunas se habían ofertado a $8, pero que se compraron a 12. ¿Y qué hay de todas esas que han quedado ahora? No entiendo, porque si, bueno, aquí no hay un censo claro, porque, verdad, yo me acuerdo ahora que el último censo que se hizo, pues las hojas andaban por ahí tiradas en los basureros, porque Temístocles Montali, que se cogió los cuartos y no le pagó a la gente, hicieron un lío ahí, cuando dirigía el ministerio que le crearon de Planificación y Desarrollo al señor Temo. Se cogieron los cuartos, no le pagaron a las personas que hicieron el levantamiento, y sencillamente ellos votaron todas las hojas. Todavía no se sabe realmente cuál es la población de dominicanos, la población de habitantes, pero se habla de que ronda por los 12 millones. Entonces hay un exceso porque se habla de que han sobrado millones de vacunas. Datos oficiales, no estamos nosotros inventándolos, más el escándalo que se avecina del contrato, que ahora están saliendo muchas, pero muchas informaciones que antes se ocultaban. Vamos nosotros a presentar un reporte, a recordar parte de lo que hicimos, que hasta Costa Rica tuvimos contacto con una persona que nos dio mucha información sobre cómo se manejó el proceso de vacunación y la compra, y hicimos unas comparaciones y trabajamos con lo que pudimos obtener, porque pedimos informaciones, pero todo el mundo se negaba a hablar del tema y a dar la información. Usted le pregunta a la vice sobre eso y la vice brinca. Usted le pregunta a cualquier funcionario del sistema de salud sobre esas vacunas y brincan. Al Congreso no se puede ir y allá fue que se aprobó y que ni leyeron. Que por cierto, mi querido Bauta está arrepentido de haber votado a favor. Ya ustedes saben, arrepentido. Vamos al reporte sobre las vacunas y vamos a seguir con este tema. Vamos a abundar más en los días. Adelante, producción. Como la crónica de una muerte anunciada o la guerra avisada que agarra al soldado con las manos en la masa,
salen a flote las irregularidades y cuestionamientos por el sobregiro en la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Y es que a leguas se veía venir el desmadre. Fue firmado el contrato con AstraZeneca cuando aún la vacuna ni había sido aprobada y arrastraba una serie de escándalos en los ensayos clínicos. Pero la vice y su gabinete de salud optaron por contratar 10 millones de dosis por unos 40 millones de dólares, que marcó el génesis de estas irregularidades. De vacunación médicos, por ejemplo, que están en la línea de fuego, con la de AstraZeneca, 38 no van a quedar inmunizados. Pero si vacunas 100 médicos, con la de Pfizer, solamente 5 no van a quedar inmunizados. Entonces, cuando una persona se vacuna, va a bajar la guardia. Posiblemente hasta se quiten las mascarillas, pensando que ya está bien. Pero no, son 38, que es mucho. Eso es una de las cosas que siempre hemos dicho de la improvisación que tiene este gobierno, que lamentablemente donde no hay un estadista, donde hay una persona preparada para gobernar, eso pasa siempre. Quiso improvisar y hoy estamos lamentablemente pagando los resultados. Una gran inversión que nosotros también aquí tuvimos en cierto modo culpa porque la aprobamos. El contrato, aunque fue firmado en Palacio, fue todo un misterio y el mismo Carlos Pimentel nos informó en aquella ocasión que no estaba en compras y contrataciones, y del Congreso ni qué decir, no aparecía en parte del documento. Finalmente salió a la luz y sorpresa, los márgenes de beneficios eran para AstraZeneca, empresa que nos ha incumplido y ahora quieren llevarla a un arbitraje internacional. Pero señores, ¿es que nadie leyó las cláusulas? Bueno, hay muchos funcionarios que hay que mandarlos a leer en Nacho. Yo vería muy saludable si el gobierno con AstraZeneca o cualquier otra compañía suplidora de las vacunas pues consigue el recambio de las vacunas por medicamentos que sean de uso nacional. Muy difícil, sobre todo porque ahora de repente como que no hay quien responda por eso. He visto algunos planteamientos que se hacen de que si se puede entonces sustituir las vacunas por otros fármacos que pudiéramos utilizar en República Dominicana, pero que a esas empresas si entran, o sea, si están de acuerdo con eso o no. De forma que eso habrá que esperar. Es una buena alternativa, pero ojalá sea posible. Eso no lo sabemos. En el momento en que estábamos en la crisis de la vacuna, los gobiernos andaban detrás de las farmacéuticas para que le garantizaran una partida de vacuna. Cuando yo vi el contrato, yo dije, pero esto no es un contrato, es un contrato de adhesión con una serie de cláusulas. Incluso todas las farmacéuticas en el mundo, a todos los países del mundo le dijeron, esto es un experimento. Nosotros no somos responsables de cualquier consecuencia que tenga esta vacuna. Y usted decía, bueno, pues una de dos, nos quedamos sin vacunar o aceptamos eso. Desde un principio yo lo dije, que el proyecto decía que ellos no eran responsables a nada y que no eran sujetos a demanda, porque el proyecto que se sometió aquí en la Cámara lo decía, que ellos no eran responsables a ningún efecto que pudiera causar la vacuna, y si la vacuna y el trayecto de transporte se dañaban, tampoco eran responsables. Ese fue un contrato malo desde un principio. Aquí se discutió, se ponderó, pero sabes que la mayoría decide en el hemiciclo. Engañados como niños chiquitos, y la vice aún no dice nada. Pero la inversión en vacunas y contratos truculentos siguió para adelante con la contratación de 9 millones de las dosis de Pfizer por unos 119.9 millones de dólares. Solo con AstraZeneca y Pfizer los numeritos van por 159.9 millones de dólares. Se suma que se recibieron 2.1 millones a través del COVAX y finalmente un contrato que los montos siguen en el aire es del Sinovac, por el que se contrataron 15.7 millones de dosis. Esto no se sabe dónde vaya a parar. En total, las vacunas contratadas ascienden a unas 37.7 millones de dosis. El Aeropuerto Internacional de las Américas parecía pista de aduanas. Eso era dosis y más dosis.
y aunque los puestos de vacunación estuvieron abarrotados al inicio del plan de inoculación, un detalle parece que escapó de la mente o mentes detrás de estos contratos. Las dosis triplicaban la cantidad de habitantes. Se desconoce a favor de quién fue este desliz matemático. Vice, diga algo. El gobierno en su momento se ufanaba de la adquisición de las vacunas como un gran triunfo nacional, y lo fue en un sentido. Pero comprar 37.2 millones de dosis para una población de 10.6 millones, evidentemente que era un exceso en un momento en que ellos mismos y a nivel internacional se establecía el patrón de 2 dosis, que era lo que veía en el cuadrito de vacunas de que se exigía. Compramos vacunas de más. Ahora resulta que en la vacunación tenemos 15 millones de vacunados al menos con una dosis, y nos quedan 21 millones de dosis ahí que hay que ver qué se va a hacer. Y además con unos contratos sumamente lesivos para el interés nacional. Ahí veremos, el gobierno ahora tiene que dedicarse no solamente a proteger el interés nacional con esas vacunas excesivas que compró, sino ver si es posible avanzar todavía más en completar las 2 dosis. Ante tantas dosis, el gobierno tuvo que donar unas 450.800 vacunas entre Costa Rica, Honduras y Guatemala. La cosa era coger prestado para comprar mucho, al punto de tener que salir de ellas. La falta de planificación del Gabinete de Salud era evidente. El tema del contrato hacia una sola casa farmacéutica como es Pfizer se mantiene un secreto, ¿verdad? Así lo exigió la empresa farmacéutica. Y esto pues ha colocado no solamente a Costa Rica, sino diría yo que a la mayoría de países, sobre todo los países que no somos desarrollados, que no estamos en el primer mundo, que tenemos la capacidad de compra, pues tener cierto recelo, ¿verdad? Y de repente que se empiece a politizar un tema que no lo debería hacer, como es tutelar la vida y la salud de un ser humano. Yo estoy de acuerdo con que se vacunara a la población, lo que no estoy de acuerdo en la forma y el contrato de cómo se compraron la vacuna. Estaban próximos a vencerse, incluso hemos donado y nos la han rechazado. Así que son cosas que hay que analizarlas más profundas, porque es verdad que fue un mal contrato que donde solo perdió el país. Según el portal de Vacuna TRD, poco más de 15.5 millones de dosis han sido aplicadas, es decir, menos del 50% de las contratadas, y aunque casi 6 millones de dominicanos han sido inoculados completamente, ahora es que hay vacunas y los centros lucen vacíos. Según el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, de las dosis contratadas se han recibido en el país 26.920.000, de las cuales ya unas 354.240 han vencido. Según otros 9 millones de dosis vencen en el 2023. Y señores, eso está a la puerta. Ya verá usted cómo sigue el pataleo. Y en fin, ¿a cómo compraron las de Sinovac? Prácticamente de la abdominoplastía es lo mismo que de las mamas. Le exigimos a las pacientes también que viven fuera, que son la mayoría que vienen a operarse con nosotros, que esperen por lo menos 3 semanas aquí en el país para chequearlas, y a su vida productiva que empiecen también después de las 3 semanas. Si el trabajo no es un trabajo demasiado físico o sentado en un escritorio o algo así, ya a los 15 días pueden ir la paciente y reintegrarse a su trabajo sin hacer ningún tipo de esfuerzos. Y siempre, por supuesto, usando su ropa compresiva, o sea, usando su faja. Hay que seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Volvemos en breve con más de Luz y Sombra, periodismo sin distinción. No nos cambien.